que hubieran sido incorporados al juicio sin seguir los lineamientos procesales, sin haber respetado los derechos o de algún modo sin que los mismos puedan ser considerados mecanismos lícitos de probanza según las normas y las reglas previstas en el procedimiento. Una de las reformas más importantes que, si bien la mencionamos someramente a momento de considerar el acto procesal defectuoso, es el relativo a la nulidad. En cuanto a los principios relativos a la prueba, conocemos muy bien que el principio de legalidad no solamente rige el debido proceso, sino también involucra estrechamente lo que corresponde al aspecto probatorio dentro del ámbito procesal penal. El artículo 13 claramente de la Ley Adjetiva Procesal Penal señala que no podrá considerarse un elemento de prueba que no hubiere sido obtenido, recabado o producido conforme al procedimiento o en violación de derechos y garantías constitucionales. Para ello, precisamente, el artículo 172 permite la posibilidad de que la parte que considerase la posibilidad de que el elemento probatorio no cumpliere los requisitos de legalidad y de legitimidad, aspecto incorporado por la Ley 1173, pudiese pedir su apartamiento y su exclusión por no haber sido legalmente obtenida, debidamente ofrecida o incorporada al proceso, o siendo que el elemento probatorio hubiera sido recabado, obtenido, producido en violación de derechos y garantías constitucionales. La legalidad está vinculada a la posibilidad de que un acto probatorio, en caso de haber sido obtenido por medio de mecanismos vulneratorios de derechos, pudiera afectar a otros actos probatorios vinculados directamente a la prueba nula, y ello de conformidad al artículo 167 reformado por la Ley 1173, que establece y reconoce la doctrina del fruto del árbol envenenado. ¿Ello qué significa? Que todo acto probatorio que hubiese sido recabado por medio de otro acto nulo, entonces tendrá el mismo efecto como consecuencia lógica del vínculo que existe entre los elementos probatorios, no permitiendo reconocer la legalidad o la licitud en función no solamente del cumplimiento estricto del procedimiento, sino en función a la legitimidad que debe considerarse respecto a la prueba. La libertad probatoria respecto al artículo 171 no ha sufrido mayor modificación. Las partes tienen el derecho de ofrecer cuanta prueba consideren pertinente para demostrar o acreditar su hipótesis. Tendrán la igualdad de oportunidades tanto para presentar como para refutar la prueba de contrario. Precisamente este es el principio de la contradicción, y que la prueba producida e introducida a juicio por una de las partes podrá también ser utilizada por la otra bajo el principio de la comunidad probatoria. A continuación, luego de haberse resuelto, escuchado, presentado y judicializado los elementos de prueba que las partes considerasen pertinentes, tendrán la oportunidad de presentar sus alegatos finales bajo la dirección y moderación del juez o tribunal de sentencia. Se dará el derecho de última palabra tanto a la víctima como al imputado para ser escuchados y en ese orden. Y por último, la emisión de la sentencia deberá darse de forma inmediata, concluida la deliberación, no pudiendo aplazarse el dictado de la misma para una nueva fecha o una nueva hora, estableciendo la obligatoriedad para el juez o el tribunal de dictar el fallo íntegro en la misma audiencia, sea una sentencia condenatoria o absolutoria. Se salva la excepción de que en casos complejos pueda
derivarse el hacer conocer a las partes los fundamentos o los argumentos de la sentencia dentro de los 3 días de concluido el juicio oral, obligando o combinándoseles a estar presentes, y en caso de no hacerse presentes, pues se les notificará con la sentencia a través del buzón de ciudadanía digital, y la misma que será cargada al sistema de la Oficina Gestora de Procesos en el plazo de 24 horas de leída la sentencia, y a partir de este momento le empezará a correr el plazo previsto para la interposición de la apelación restringida a la parte que considerase que existen agravios a partir de la decisión adoptada. Continuamos con el módulo relativo a las medidas de protección, sus conceptos, alcances, ámbito de aplicación, características. Cuando hablamos de medidas de protección, necesariamente debemos establecer una relación y un vínculo entre dos instituciones de suma importancia. Por una parte, las medidas cautelares, y por otra, las medidas de seguridad, que si bien podrán decirme no tienen nada que ver con las medidas de protección, en realidad tienen todo que ver. ¿Y esto de qué modo? Cuando hablamos de medidas cautelares, estamos haciendo referencia al instrumento o la herramienta de carácter procedimental que tiene por finalidad asegurar los fines del proceso: la presencia del imputado, la averiguación de la verdad, evitar el entorpecimiento de las actuaciones investigativas, en fin, llegar a un corolario de justicia eficaz en la cual se pueda aplicar la ley correctamente a la persona a quien haya transgredido un bien, un valor jurídicamente protegido, constitucionalmente tutelado, a través de un antijurídico, a través de un hecho típico y que le sea reprochable. Esas son las medidas cautelares. No tienden a asegurar el resultado de una pena, tienden a asegurar la eficacia del proceso. No se convierten en una pena anticipada. Por otra parte, de forma completamente distinta, las medidas de seguridad son el resultado de la constatación y el aseguramiento de un hecho que sea penalmente reprochable a una persona, pero que existe incapacidad para aplicar la punición, para aplicar el castigo, para aplicar el factor punitivo de la norma. Una persona se le puede aplicar una pena dentro del catálogo que establece el Código Penal: el presidio, la reclusión, los días multa o la prestación de trabajo. Pero cuando no tiene la capacidad para responder penalmente por sus acciones, se le puede aplicar medidas de seguridad, aquellos casos en los cuales pudiéramos hablar de inimputables o de semi-imputables. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? La caución de buena conducta, el sometimiento a determinados tratamientos, el sometimiento a que personas, familiares o instituciones se puedan hacer cargo de su rehabilitación y su comportamiento. Ahora bien, las medidas de seguridad son mecanismos a través de los cuales se pretende prevenir el hecho delictivo, sin necesidad de considerarse que las mismas son una pena, no son un castigo, son un mecanismo de prevención para evitar la reinserción, para evitar la reincidencia y permitir la reinserción. Ahora bien, la fusión entre las medidas cautelares, herramientas procesales, y las medidas de seguridad, mecanismos sancionatorios alternativos a una pena, se fusionan y generan las medidas de protección. Las medidas de protección son precisamente las herramientas y los instrumentos que el procedimiento penal ha diseñado en caso de que víctimas especiales requieran una atención particular frente a un hecho de violencia cuyo agresor debe ser apartado de las circunstancias de convivencia y de cohabitación cotidianas, naturales y permanentes que hasta el momento de la agresión se hubieran dado. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a un hecho en el cual una persona
ha quebrantado la confianza de un vínculo de cercanía con sus hijos, con sus padres, con su cónyuge, con su conviviente, con sus familiares dentro de un ámbito cercano, y ha generado un riesgo para niñas, niños, adolescentes, mujeres y en su caso ancianos. La legislación les ha denominado víctimas especiales por estar sometidos a un régimen de un peligro inminente, de un peligro constante, para el cual precisamente se ha diseñado un conjunto de políticas, un conjunto de determinaciones a través de las cuales lo que se pretende es generar alternativas frente al hecho delictivo. ¿Esto de qué forma? Las alternativas es no necesariamente cautelando al agresor o no necesariamente privándolo de libertad, como es una medida cautelar, o sometiéndolo a un tratamiento o a un compromiso de buena conducta, como es una medida de seguridad. ¿Por qué no funcionar ambas? ¿Por qué no restringir o limitar racionalmente las medidas cautelares, es decir, aplicar restricciones racionales al derecho a la libertad de locomoción, como no ingresar al hogar conyugal, no permanecer en el domicilio de la víctima, no mantenerse cercana a la víctima, no contactarse directamente con ella o sus familiares, no circular por las mismas calles que circula, no disponer de sus bienes para evitar la disolución en cuanto a la posibilidad de la reparación del daño, y aún más, ¿por qué no someterse a un tratamiento de rehabilitación, pese a que no existe ninguna sentencia condenatoria? Pero de esta forma se permitirá y se generará el mecanismo a través del cual una persona acusada, procesada y sometida a un juzgamiento por un hecho de violencia podrá inclusive asegurar que la posible conducta violenta, antijurídica o contraria a los principios de convivencia con su entorno común, con su entorno familiar, podría haber sido superada por medio de un tratamiento, por medio de una terapia de rehabilitación que le permita tener la seguridad y la certeza de su comportamiento ya no será reprochable, ya no será cuestionable, y en determinadas circunstancias podría considerarse que a través de un proceso de readaptación periódica podría retomar la continuidad de las visitas, del trato, de la relación, de la convivencia, incluso de la cohabitación. Estas medidas de protección tienen como características centrar su atención no en todas las víctimas, únicamente en las víctimas especiales, que en este caso habíamos hecho referencia que son niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Este conjunto de víctimas especiales tiene que haber sufrido un hecho, no cualquier delito. No hablamos de un delito patrimonial, no hablamos de un delito contra la integridad o la honorabilidad, hablamos de un delito de agresión, un delito de violencia contra la integridad física, contra la integridad sexual, contra la vida. Este tipo de hechos violentos convierten a las víctimas en sujetos de protección especial. Y bajo la lógica de prohibir la revictimización, bajo las bases sentadas a través del Código Niño, Niña y Adolescente, a través de la Ley 348 y, por supuesto, a través de las funciones de readaptación, de rehabilitación, de reinserción social previstas tanto en el Código Penal como en las normas anexas, las medidas de protección tienden precisamente a darle forma y darle vida a la justicia restaurativa en el ámbito de proteger primordialmente a aquellas personas, a aquellas víctimas que pudieran estar en una situación de riesgo inminente, producto de los hechos de los cuales ya hubieran sido víctimas. La ley 1173 precisamente rescata estos conceptos, estos componentes y estas características tanto de los convenios internacionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres, de protección hacia las niñas, niños, adolescentes, de nuestra misma legislación de la Ley 348 de protección a las mujeres víctimas de violencia y del Código Niño, Niña, Adolescente, en los cuales
establece una ampliación del ámbito de protección, no solamente para establecer la facultad para que el Ministerio Público sea quien disponga las medidas de protección, sino inclusive tendrá la policía esa capacidad, aplicar medidas de protección para que sean homologadas más tarde por la autoridad fiscal o la autoridad judicial. La autoridad judicial inclusive tendrá la posibilidad de disolver vínculos matrimoniales, remitiendo antecedentes posteriormente a la autoridad de familia competente, al juez de familia, para que homologue la desvinculación o la disolución de la relación conyugal. Establece mecanismos idóneos tanto para proteger a niñas, a niños, a adolescentes y a mujeres de forma diferenciada, no solamente en el ámbito de protección para asegurar su integridad, sino también en el ámbito patrimonial, en el ámbito económico, para evitar que los bienes de la persona que estuviera siendo investigada o procesada fueran dispuestos, fueran vendidos, entregados a terceras personas con el ánimo de generar una falencia civil y con ello no asumir la reparación del daño que se hubiere ocasionado. La ley 1173 precisamente tiende a generar mecanismos para robustecer este sistema protectivo en los cuales no es que se presume la culpabilidad del encausado, pero sí se presume la necesidad de que las medidas que vayan a aplicarse a favor de la víctima sean de cumplimiento obligatorio, sean de aplicación inmediata y sean efectivas en cuanto a brindarle seguridad, armonía y paz social en el vínculo familiar y en el entorno personal de la persona víctima de violencia. Inclusive, el legislador ha previsto como consecuencia ante el posible incumplimiento de las medidas de protección, la aplicación de medidas cautelares, inclusive la más gravosa, como la de la detención preventiva. De este modo es que la ley 1173 no solamente reformula los principios, los plazos, los mecanismos tecnológicos y modernos del procedimiento penal, sino acrecenta las formas de lucha contra la violencia, la prevención eficaz y los mecanismos en los cuales se pueda generar una rehabilitación real para con la persona que estuviera siendo procesada, fuera sospechosa o fuera investigada por un hecho de estas características. No cabe más que una despedida, un agradecimiento puro y sincero a todos quienes han hecho posible esta tarea maratónica, estas noches de desvelo, no solamente de quien les habla, sino de toda la gente que nos ha apoyado, tanto de legister.com, de la plataforma, y me cabe mencionar a Clara Mosconi, a Julio Leverne, quienes con su apoyo sincero han facilitado que exista este vínculo y esta relación con educativa.com, y con todas las entidades que nos han permitido y nos han apoyado para alcanzar este cometido, como el Ilustre Colegio de Abogados, a la cabeza del doctor Israel Centellas, a quien le quedamos enormemente agradecidos, a la Universidad Franz Tamayo, cuyo director del área de Derecho también es el mismo profesor, a quien le expresamos un gran saludo y pues un enhorabuena, puesto que nuestra misión ha sido cumplida. Y pierdan cuidado, que todo lo destinado a este curso pues está siendo bien utilizado para equipar a nuestros equipos forestales a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, que están ahora siendo reequipados gracias a su apoyo y a su ayuda. Un hasta siempre, un gracias infinito y pues hasta la próxima clase.